Hola, somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy os voy a explicar qué es la inflación, denominada en español IPCA, es decir, Índice de Precios al Consumo Armonizado, y en inglés HICP, de Harmonized Index of Consumer Prices. Lo primero que tenemos que entender es que podemos medir la inflación de dos formas: de una manera armonizada. Básicamente, todos los países usarían el mismo procedimiento de cálculo, y lo que podríamos hacer es medirlo de una manera donde cada país pues mide la inflación siguiendo su procedimiento. En este vídeo nosotros nos vamos a centrar en la inflación armonizada, y al estar armonizada, pues lo que vamos a poder es comparar inflación de distintos países. De ahí que estemos hablando del IPCA o Harmonized Index of Consumer Prices. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que la inflación es un indicador estadístico que básicamente lo que nos va a indicar o proporcionar es una medida común de inflación. ¿Y esto qué sería básicamente? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es determinar un índice de precios, donde con este índice de precios las personas, los hogares, tienen acceso a una cesta de la compra de productos y servicios. Y con este dinero, con este índice que hemos creado, vamos a ver qué productos y servicios podemos comprar. Y a este índice lo vamos a llamar índice de precios. Este índice de precios evoluciona en el tiempo. Puede tener un valor inicial de 100, en el siguiente mes 102, en el siguiente mes 98, en el siguiente mes 100, en el siguiente mes 105, y por lo tanto lo que estamos viendo es que este índice de precios aumenta o disminuye, por lo tanto podremos comprar más o menos cosas de esta cesta de la compra de productos y servicios. Si nosotros lo que queremos ver es cuánto ha incrementado este índice de precios, por ejemplo, en el primer mes, lo que estamos viendo es que el incremento es 2 unidades sobre 100 y sería el 2%. Por lo tanto, nos estaría indicando que ha habido un incremento en los precios. Como he dicho anteriormente, nosotros vamos a definir el índice de precios al consumo armonizado o Harmonized Index of Consumer Prices, y vamos a medir esta evolución de este índice de precios. Y midiendo esta evolución, su incremento de valor sobre el valor anterior, lo que nos va a dar es lo que se conoce como la inflación porcentualmente. En este caso, si la medición es mensual, estaríamos obteniendo un 2% de inflación mensual. El índice de inflación es importante porque básicamente, por ejemplo, los incrementos salariales tradicionalmente solían estar ligados a lo que es el IPCA, ¿no? El índice de precios al consumo armonizado, aunque muchas veces y en muchas industrias se está empezando a desligar el incremento de los salarios respecto a lo que es el IPC. También, por ejemplo, las pensiones. Las pensiones en España, su incremento hasta hace poco también se realizaba con el incremento del IPCA. Y debido a una ley que ha salido recientemente, ya nos actualizan con la inflación. Desde nuestra perspectiva de emprendedores y lo que es diseñar el plan financiero para un proyecto de emprendimiento, ¿por qué nosotros tenemos que tener en cuenta el IPCA? Porque nosotros, de alguna manera, a la hora de proyectar los estados financieros, tenemos que proyectar estos con unos escenarios de inflación. Y estos escenarios de inflación son escenarios de inflación a futuro. Es decir, nosotros, por ejemplo, si miramos la cuenta de resultados que tiene una empresa, sabemos que tenemos ventas netas menos costes de fabricación, donde los costes de fabricación fundamentalmente tienen materia prima, operario y el recurso máquina. Pues fundamentalmente la materia prima y los sueldos y salarios del operario pueden estar afectados por incrementos de inflación. Y nosotros deberíamos tener en cuenta qué escenario de inflación tenemos. Si a las ventas netas le quitamos el COGS, nos da el margen bruto, y a ese margen bruto le tenemos que quitar los gastos fijos operativos, que en inglés se denominan SGA.
Estos gastos fijos suelen tener sueldos y salarios que no son del proceso productivo, por lo que tendrían o podrían estar afectados por incrementos de inflación. Seguridad social a cargo de la empresa, que indudablemente va a ser el 30% de los sueldos y salarios anteriores, luego ya automáticamente sale actualizado por la inflación. Suministros, luz, agua, seguros, que también pueden estar afectados por la inflación. El presupuesto de marketing, lo que nos vamos a gastar en marketing también lo podríamos afectar por la inflación. Transportes y gastos en combustible y gasolina, que podría estar también afectado por la inflación. Alquileres y otra serie de partidas de la SGA que lo razonable sería que actualizáramos su valor año a año con la expectativa de inflación que tenemos a futuro. Fijaros que una vez que al margen bruto le quitamos los gastos fijos operativos, nos da el EBITDA. Al EBITDA le quitamos la D y la A, que es el envejecimiento de los activos no corrientes. Esto no estaría afectado por inflación, nos daría el EBIT. Al EBIT le quitamos los gastos financieros por la deuda, y que tampoco estaría afectado por inflación, y nos daría el Earnings Before Taxes o beneficio antes de impuestos. Y finalmente tendríamos al Earnings Before Taxes le quitamos el impuesto de sociedades y nos daría el beneficio neto. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, analizamos la cuenta de resultados, vemos que la partida de fabricación es susceptible a nivel de COGS, de materia prima y operario, de estar afectado por inflación, y lo que son los gastos fijos operativos o de Selling General Administration en inglés, también muchos de ellos van a estar sujetos por inflación. Y de ahí la importancia de estimar cuál es el valor a futuro de esta inflación o IPCA. Por tanto, la siguiente pregunta es cómo obtenemos una expectativa de IPCA o Harmonized Index of Consumer Prices a futuro. Supongamos, por ejemplo, que estamos proyectando un plan de negocio a 4 años. Nosotros tendríamos que actualizar nuestras partidas de COGS y nuestras partidas de SGA, las que correspondan, con unos índices de inflación en cada uno de los años que estamos obteniendo. Supongamos que estamos en el año 2018, a 1 de enero. Nosotros deberíamos saber qué inflación estamos esperando para este año 2018, para el año 2019, para el año 2020 y para el año 2021. Para ello, ¿qué es lo que podemos hacer para calcular el IPCA esperado? Pues tenemos varias opciones. La primera de ellas es tomar un informe económico que puede publicar, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, Eurostat o cualquier otro, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, o cualquier otro organismo donde lo que está dando son expectativas a futuros de qué inflación o IPCA estamos esperando a futuro. El problema de estos informes macro es que algunos te dan expectativas de inflación a un año, otros te pueden dar expectativas de inflación hasta 3 años. Luego lo importante sería buscar en estos informes ese dato de inflación, recordar que es esperada, es una inflación a futuro. Yo os recomiendo que miréis el informe que publica la OCDE, ya que en su informe la OCDE tiene un Economic Outlook Report, donde ahí país a país y también por bloques económicos y por continentes está publicando expectativas de inflación. Esa sería una primera fuente donde nosotros podríamos obtener la expectativa de inflación. La siguiente opción que podemos hacer es asumir valores de inflación históricos. Indudablemente este procedimiento es incorrecto debido a que está asumiendo que lo que va a ocurrir en el futuro es igual a lo que va a ocurrir en el pasado. Y esto conceptualmente es incorrecto. Nosotros también podemos acudir, por ejemplo, como he dicho anteriormente, a Eurostat, que es la Oficina de Datos Estadísticos de la Unión Europea, y aquí Eurostat publica datos del índice de precios del consumo armonizado. Si nosotros vamos a Eurostat y buscamos los datos de IPCA, recordar que en inglés HICP
CP, vemos, por ejemplo, que para el año 1996 el valor de este índice era 64,9 y que para el año 2017, ambos a 31 de diciembre, el valor del índice era 101,7. Y si nosotros a estos dos indicadores le calculamos lo que se llama el Compound Annual Growing Rate o interés compuesto anual o tasa anual equivalente y que explico en otro vídeo, nosotros podríamos sacar cuál es el valor anual de la inflación en el periodo 1996-2017. Para calcular ese CARC o tasa de interés compuesta del periodo 1996 al 2017 aplicamos la fórmula que básicamente es valor futuro del índice entre valor inicial elevado a 1 entre el tiempo menos 1 y todo ello multiplicado por 100 para tenerlo en porcentaje. Aplicando los valores que hemos obtenido tendríamos que el valor futuro son 101,7, el valor inicial 64,9, el tiempo en este caso sería 1 dividido entre 21 años, le restamos 1 y lo multiplicamos por 100 y esto nos estaría dando una TAE o una IPCA histórico de la inflación del 2,162%. Es decir, la inflación histórica en términos de IPCA para España en este periodo de tiempo, año 96-2017, se sitúa en el 2,162%. Luego nosotros, en nuestra expectativa, por ejemplo, de inflación, la que tenemos que proyectar para el año 2019, 2020, 2021 y 2022, podríamos tomar un escenario de inflación pues próximo, ¿no?, a este valor, es decir, ese valor o el 2,2%, y estaríamos proyectando un escenario de encarecimiento de precios con el valor histórico de inflación. La otra opción sería, como he dicho anteriormente, tomar un informe de expectativas de inflación a futuro, que por lo general suelen ser a 1 o 2 años, y aquí pondríamos la inflación esperada y quizás poner en el tercer y cuarto año la expectativa de inflación del 2,2%, que es la histórica que hemos obtenido. Entonces tendríamos un escenario proyectado de inflación que está basado en las estimaciones que está dando un organismo económico, y para los años donde no tenemos valor esperado de inflación estaríamos tomando el valor histórico. Veamos, por ejemplo, una aplicación de esto que acabamos de explicar. Imaginaros que nuestros sueldos y salarios a nivel de SGA en la empresa pues son 1 millón de euros. 1 millón de euros al año. Y que esta es la estimación que nosotros tenemos para el año 2018. La estimación de sueldos y salarios que tendríamos para el 2019 sería el 1 millón de euros anterior, si no hemos contratado a más personas, incrementado por la inflación, es decir, por 1 más la expectativa de inflación que estamos estimando. En este caso, si la expectativa de inflación es el 2,2%, pues estaríamos obteniendo una masa de salarios de 1 millón de euros más el 2,2% de 1 millón. Y estos serían los sueldos y salarios que nosotros tendríamos proyectados para el año 2019. Por lo tanto, para recapitular, recordar que para medir la inflación tenemos que tomar el IPCA o el Harmonized Index of Consumer Prices, que por un lado podemos tomar valores históricos o que podemos usar la inflación esperada que están dando diversos organismos. Usemos uno u otro procedimiento, necesitamos este dato de inflación esperada a futuro para proyectar nuestras partidas de gastos de fabricación o COGS, nuestras partidas de SGA y también partidas, por ejemplo, como el plan de inversiones o dinero que nos vamos a gastar en activo no corriente. Y con esto actualizaríamos nuestro plan financiero pues en un horizonte temporal por lo general de 3 a 5 años. Recordar que somos One Minute Sensei y que tenemos un canal en YouTube, y espero que esta explicación haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.